Muy buenas tardes, chicos. Vamos a abordar el tema de lo que son derivadas. Es el inicio del tema de derivadas. Nos vamos a llevar más de una sesión para completar el tema. Vamos a ver primero que nada derivada en su concepto geométrico. Entonces, a ver, primero que nada, quiero que observemos que nuestra función es la función f de x igual a 1 entre 27 por x cúbica más 1. Esa gráfica está aquí mostrada de color verde, ¿vale? Ahora vamos a localizar el punto A dentro de la función que tiene coordenadas en el eje x3 y en el eje y2. Y ahora vamos a ver el punto B que tiene coordenadas, en este caso, para este momento, en el eje x6 y en el eje y9. O sea, es el punto 6,9. Veamos y recordemos nosotros de nuestras clases de geometría analítica que para que nosotros tracemos una recta necesitamos dos puntos. En este caso, la recta que está aquí, que está de color rojo, corta a mi gráfica de la función en dos puntos, por lo tanto se llama recta secante. Si nosotros hacemos la recta, nosotros ponemos la recta, vamos a ver por medio de nuestra ecuación de punto pendiente, calculamos la pendiente. En este caso, fíjense, restamos y2, que sería 9, menos y1, que en este caso sería 2, y en el cociente me da 7. Y si restamos el incremento en x, que sería en este caso para este punto 6, menos lo que vale la x en este punto, que sería 3, sería 6 menos 3, sería 3. La pendiente sería 7 tercios, que si ustedes lo verifican es 2.33. La ecuación dice y menos y2 o y1, como ustedes quieran, en este caso voy a tomar el punto 2, es igual a la pendiente por x menos x1, ¿no? Estoy tomando la pendiente y este punto para calcular la recta. Si nosotros vemos, esto nos va a dibujar la recta roja, que para este caso es la secante. ¿Qué pasa cuando nosotros quisiéramos calcular la pendiente de la recta tangente? Este fue un problema que resolvió Newton a través de demostrar que la pendiente era el incremento de x de y entre el incremento de x. Eso me da el ángulo de inclinación, o sea, la pendiente, la tangente del ángulo de inclinación me da la pendiente de la recta. Ahora veamos, ¿qué pasa si el incremento en x se va haciendo lo suficientemente pequeño? ¿Qué pasa con nuestra pendiente de nuestra recta? Fíjense, voy a mover aquí y veamos cómo el punto B se va acercando al punto A, dado que el incremento es la diferencia que hay entre el valor de x en este punto al valor de x en este punto. En este caso me estoy acercando al punto A y veamos cómo la recta va cambiando hasta convertirse en la recta tangente a la gráfica en ese punto. Recordemos que la recta tangente corta a la gráfica en ese punto, en ese único punto. Entonces aquí esta recta se convirtió en la recta tangente. Veamos que entonces nuestro incremento, dado que el punto A ahora está sobre el punto B o el punto B está sobre el punto A, el incremento tiende a 0, se vuelve 0 y eso me permite calcular la pendiente de la recta tangente. Entonces el concepto de derivada me dice que la derivada es la pendiente de mi recta tangente a la gráfica en un punto. Veamos de nuevo, voy a volver al punto original. Si yo acerco el punto B al punto A, mi pendiente
el incremento se va haciendo pequeño, el punto B se va acercando al punto A hasta que llega a ser el punto A. Me acerco tanto como puedo hasta que obtengo la pendiente. Si se dan cuenta, el incremento de X tiende a 0. Es decir, que se va haciendo muy pequeñito hasta casi llegar a A. Entonces, prosigamos con nuestra presentación. Nosotros vemos entonces varias precisiones. La derivada, bajo este contexto, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. Nosotros sabemos que el incremento de Y entre el incremento de X es igual a la pendiente. Ustedes se recordarán su fórmula, aquí tenían Y2 menos Y1, que es lo que se movió el punto, la diferencia en Y de los dos puntos que estoy tomando, entre el incremento de X, es decir, X2 menos X1, según ustedes recuerdan sus fórmulas. Si tomamos en cuenta que cuando el incremento de X se acerca a 0, es decir, tiende a 0, los dos puntos se acercan hasta ser el mismo punto. En este caso, el incremento sería 0. Por lo tanto, es lógico pensar que podemos definir la derivada como el límite cuando el incremento de h tiende a 0 de la función en x más h menos la función de x entre h. Es decir, veamos que el punto A tiene coordenadas x, o sea, el valor de x, y cuando yo evalúo la función en este punto x me va a dar la coordenada y. Aquí la tendría. Si yo tengo un punto B donde hubo un incremento, es decir, la h aumentó, vean, aumentó, ¿cuánto? Pues aumentó h, entonces x más h. ¿Cómo obtengo la y? Pues evaluando la función en x más h. Vean que en ese sentido, este incremento de aquí a acá, que es el incremento en y, sería la diferencia entre la coordenada en y del punto B, o sea, f de x más h, menos la coordenada de y, en este caso f de x, del punto A. Y obtendría esto, incremento de x más h menos f de x me da el incremento en y. Ahora, voy a llamar a h al incremento que hay en las x, es decir, x más h menos x me va a dar esta h. Por lo tanto, aquí voy a tener h. Entonces, en este contexto, si yo calculo este límite, lo que estoy calculando es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en cualquier punto, porque aquí no estoy poniéndole exactamente cuánto vale h. Esto es para cualquier punto. Vamos a hacer un ejemplo. A mí no me gusta mucho, para mí es calcular la derivada a través del límite, pero muchas personas nombran a este procedimiento calcular la derivada por el método de los 4 pasos. A ver, dice el ejemplo, calcular la derivada de la función f de x igual a x cuadrada, es decir, calcular el límite cuando el incremento de x tiende a 0, o sea, h tiende a 0, de f de x más h menos f de x entre h. Vamos a dividir el procedimiento en 4 casos solamente para no hacernos bolas, pero en realidad podríamos hacerlo todo junto. Primero vamos a identificar quién es x más h en el paso 1. Pues para evaluar esta función, recuerden que cuando yo quisiera calcular, por ejemplo, a ver, vamos aquí a poner. A ver. A ver, vamos a considerar nosotros que si yo quiero f de 1, donde está la x, en la función voy a sustituir 1. F de 1 sería 1 al cuadrado, o sea, 1. Pero si yo quiero f de x más h, en lugar de esta x en la función,
yo voy a poner x más h. Entonces, veamos que esta x más h, yo la voy a poner en la función, esta x cuadrada, donde está la x, yo voy a poner x más h. Estoy evaluando la función en x más h. Vean que en lugar de x puse x más h y luego lo elevé al cuadrado. Ahora, el paso 2 dice, calcula la diferencia entre lo que obtuviste en el paso 1, es decir, f de x más h, menos f de x, que es la misma función que tengo aquí arriba. Entonces, calculando f de x más h menos f de x, pongo lo que obtuve en el paso 1 menos lo que tengo aquí arriba, que es la función. Ahora, esto es un binomio al cuadrado, sabemos que es el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, menos la x cuadrada. Si vemos aquí, esta x cuadrada se va a ir con esta x cuadrada y me va a quedar 2x más h cuadrada. De esto, yo voy a factorizar una h. ¿Qué quiere decir? Ya lo sabemos. Cuando nosotros factorizamos, lo que quiero decir es que en lugar de esta h que yo tengo en este momento aquí, en lugar de esa h, yo voy a sacar el factor común como está en ambos términos, y si a la primera le quito una h, al primer término, me va a quedar 2x. Y si le quito una h a este segundo término, me va a quedar h. Entonces, el resultado de la factorización es h por 2x más h. Si yo calculo ahora en el paso 3 el cociente de f de x más h menos f de x entre h, voy a obtener que en lugar del numerador, que ya lo calculé en el paso 2, pues pongo lo que obtuve, h por 2x más h. ¿Entre quién? Pues entre h, aquí dice el cociente. Si vemos bien, esta h se elimina con esta h y me queda 2x más h. El cuarto paso es calcular el límite de lo que obtuve en el paso 3. Entonces, el límite cuando la h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h es el límite de lo que obtuve en el paso 3, de 2x más h. Ahora, para calcular el límite, recuerden que aquí solo es por sustitución. Donde está h, yo voy a poner el valor al que tiende. ¿A qué tiende? Tiende a 0. Entonces sería 2x más 0. Entonces 2x más 0 es igual a 2x. Por lo tanto, la derivada de esta función es igual a 2x. Veamos el siguiente caso. Calcular la derivada mediante el límite de f de x igual a 3x cúbica más 1. Entonces, en el paso 1, como quedamos, voy a calcular f de x más h. Entonces, quedamos que para este caso voy a sustituir x más h en cada x de la función, solo en la x. Entonces, veamos que aquí tengo 3, ahí no hay x. Y luego la x está al cubo. En lugar de x voy a poner 3x más h al cubo más 1. Si nos damos cuenta, nosotros, bajo este contexto, ya sustituí la x, la cambié por x más h. Ahora, hay que elevar al cubo este binomio. Es el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo, y todo eso más 1. Multiplicamos este 3, sería 3x cúbica, 3 por 3, 9x cuadrada h, 3 por 3, 9xh cuadrada, más 3 por esta h cúbica, 3h cúbica más 1. Ya tengo lo que vale f de x más h. Ahora, en el paso 2, es lo que obtuve en el paso 1, que es f de x más h, y le resto la función original. Aquí está mi función original. Entonces,
Esto es lo que obtuve en el paso 1, menos lo que está en el segundo paréntesis es lo que es la función original. Quitamos paréntesis, como aquí hay un más, todos pasan con el mismo signo. Y como aquí hay un menos antes de este paréntesis, para quitarlo, todos los que están dentro cambian de signo. Porque menos por más da menos y menos por más da menos. Entonces sería menos 3x cúbica menos 1. Si observamos bien, esta x cúbica se va a ir con este 3x cúbica. Y este más 1 se va a ir con este menos 1. Entonces lo único que me va a quedar es lo que está en la parte de en medio. Si nos damos cuenta, lo único que me va a quedar es esta parte de en medio. Y entonces nosotros vamos a aprovechar de una vez para encontrar el factor común a esto. ¿Cuál es el factor común? Aquí hay x cuadrada, aquí hay x y aquí no tiene x, por lo tanto la x no es un factor común. Vamos a factorizar solo una h. El factor común aquí, si quito la h, ¿cuál me quedaría? H por. Le quito la h de aquí, me va a quedar 9x cuadrada. Si le quito una h de aquí, me va a quedar 9xh. Y si le quito una h de aquí, me va a quedar 3h cuadrada. Veamos que es lo mismo. Si lo multiplico aquí me va a dar 9x cuadrada h, 9xh cuadrada y 3h cúbica. Entonces es correcta mi factorización. El paso 3 sería dividir esto que obtuve en el paso 2 entre h. Entonces aquí obtengo lo que voy a hacer el cociente, lo que obtuve en el paso 2 entre h. Entonces esto es lo que obtuve en el paso 2 entre h. Vemos que esta h se va con esta h y lo único que me queda es 9x cuadrada más 3xh más 3h cuadrada. Ahora, el paso 4 es calcular el límite del cociente que obtuve en el paso 3. Entonces, calculando el límite de esto, es por sustitución, solo tengo que poner 0 donde está cada h aquí. Y vemos que esto sería 0 al cuadrado, pues es 0 por 3, este término me va a dar 0. 0 por lo que sea me va a dar 0, este término me va a dar 0 y lo único que me va a quedar es 9x cuadrada. La derivada de la función 3x cuadrada más 1 es 9x cuadrada. Ahora les toca a ustedes. Esta es la tarea, son los ejercicios propuestos. Necesito, por favor, que los contesten y los suban a la plataforma. Agradezco su atención y por mi parte sería todo el día de hoy. Que tengan bonita tarde.